afectarnos. Así que preste atención a los temas cuando se tratan. Omar, cuéntanos, ¿hay preocupación en el sector frente a esta situación del fenómeno del niño una vez más? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Saludo a todos los que nos ven esta mañana lluviosa, gracias a Dios. Mira, el fenómeno del niño es una condición que se da cíclica a nivel mundial y es algo con lo que los productores hemos venido viviendo hace muchos años. Gracias a Dios, la tecnología en los últimos años ha avanzado rápidamente y nosotros tenemos acceso a mucha más información y como productores nos hemos ido tecnificando y preparando para las condiciones climatológicas. Hablar de que el niño va a producir escasez, pues sería como quien dice, decir una información que relativamente no es cierta. Es más complicado producir, si eso sí es cierto. El productor ha hecho las adecuaciones y los que estamos programados para hacer la siembra, pues la vamos a realizar de manera normal. Simplemente se mueven fechas de siembra, se mueven variedades, se utilizan variedades más resistentes. El productor de ahora maneja mucha tecnología y mucha información y toma decisiones en la medida que va cambiando el clima. El productor casi es un meteorólogo. Ha estado estudiando durante toda su vida cómo se comporta el clima y si hay alguien que sabe que va a llover, que incluso a veces predice hasta más exactamente que los mismos meteorólogos, son los productores, por la experiencia de estar viendo las nubes, de estar viendo el ciclo lunar, de estar viendo los atardeceres. Hay muchos datos que te pueden decir a ti el clima y ahora con el apoyo satelital y la información satelital, pues mucho más preciso se puede hacer. Quiero partir del punto de que Panamá está abastecido con una gran capacidad de arroz. Más de 3 millones de quintales tenemos en inventario y hay suficiente arroz como para crear una crisis o empezar a hablar de una crisis de que no va a haber arroz. Se dieron dos cadenas agroalimentarias pasadas en las cuales en ambas se decidió no traer arroz importado porque los inventarios indicaban que hay suficiente arroz en el país. ¿Por qué se está convocando una cadena agroalimentaria el día de hoy? Porque definitivamente han habido grandes lapsos de sequía, periodos de 15, 20 días en algunas zonas, que tenemos que evaluar cómo está el avance de siembra y el estatus de estos campos. Y la Dirección Nacional de Agricultura va a presentar el día de hoy la cifra de cómo andan los avances de siembras y los campos para ver si nosotros la cosecha entrante que empieza en julio llega con el volumen suficiente para que cuando el inventario va disminuyendo no crear un vacío en el abastecimiento. Si los datos dicen que va a hacer falta algo de arroz, pues la cadena muy responsablemente y los productores vamos a aprobar una importación por desabastecimiento, pero bajo cifras oficiales y información técnica. Yo no soy de los que vendo crisis, no soy de los que creo en que utilicemos esto para manipular el precio. Esto no debe cambiar ni siquiera el precio del mercado a la fecha y el volumen del arroz que pueda provenir de afuera viene mucho más barato que el arroz nacional, entendiendo muy bien que el costo de producción del arroz nacional es mucho más alto que el año pasado por el tema de la guerra. Podría buscarse un balance ahí con el arroz importado para mantener el precio del arroz en el mercado, pero la realidad es que el cambio climático es un cambio que llegó para quedarse y nosotros los productores tenemos que ir preparándonos en la medida que van pasando los años. Ya los pronósticos climatológicos o los meteorólogos nos han indicado de que los ciclos entre niño y niña cada vez van a ser más cortos y cada vez más extremos. Y nosotros, pues, los que nos dedicamos al campo, tenemos que ir realizando las adecuaciones para retener agua, para darle un mejor manejo a los cultivos y utilizar variedades con mayores resistencias. Ahora, ¿cuál es la tarea que tenemos que hacer los productores? Es esa. ¿Cuál es la tarea que debe hacer el gobierno? Es que todos los países vecinos y altamente productores han invertido en infraestructura hídrica, en sistemas de riego, en zonificaciones completas para producción y seguridad alimentaria. Eso no lo ha hecho Panamá desde hace más de 30 años.
tenemos sistemas de riego abandonados. Toda la zona de Coclé tiene más de 5 sistemas de riego que el mismo presidente en su primer año de administración, en el gabinete extendido agropecuario, lo mencionó. Vamos a rescatar los sistemas de riego de Coclé. Eso no se ha hecho. Y tienen que llegar fenómenos como estos a ponernos a todos en el escenario la importancia de la seguridad alimentaria para retomar las promesas que se dieron en meses pasados. Yo creo que es un bonito momento y una buena oportunidad para que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario juegue su labor y juegue su rol, y que el ministro se empodere y que pide el presupuesto que requiere el sector agropecuario, que debe ser mucho más alto del que tiene, para hacer las inversiones en infraestructura, riego. Cada dólar que se invierte en el campo es un dólar que se invierte en seguridad nacional y en seguridad alimentaria en el país. Eso nos ayuda a nosotros los productores a disminuir costos, a tener mayores producciones y a ser mucho más competitivos. No hay forma posible, y eso es importante que todos los panameños lo entiendan, de que los productores podamos transformar los sistemas de riego existentes o que podamos hacer sistemas de riego. Todos los estados han intervenido a nivel del mundo en sus sistemas de riego porque es un tema de seguridad nacional. Producir comida cada vez es más complicado y cada vez los países que producen, los grandes productores, se quedan con una mayor porción de su producción. Esto nos indica que en un corto tiempo o un mediano plazo, los países productores al final van a quedar produciendo para ellos, y Panamá no puede estar expuesto a depender de importaciones. Tenemos que apostar a la seguridad alimentaria, y la seguridad alimentaria es mantener a los campos y a mantener a los productores produciendo comida sana y de calidad para Panamá. Bien, importante destacar cuál a juicio suyo serían las áreas más afectadas por este fenómeno del Niño. Bueno, el arco seco de Coclé y el área de la península de Azuero son las áreas más críticas, pero nosotros los productores en esas zonas, poco hectáreas hay sembrado ahorita. Como te dije, el productor que maneja muy bien la información ha tomado decisiones de mover las fechas de siembra. Lo que ocurre con esto es que cuando tú te mueves en la fecha de siembra para no caer en una época de sequía, que era la que estaba pasando en estos días, lo que pasa es que creas una pequeña disminución en el aporte de la producción en la fecha que debe estar esa cosecha. Y seguramente las cifras del avance de siembra nos van a dar menor al año pasado, porque los productores han retrasado un poco de la siembra para buscar más lluvia. Más esto no quiere decir que los productores no van a sembrar o que se va a disminuir el hectareaje en Panamá. Yo apuesto a que los productores estamos listos nuevamente para hacerle frente a la producción, pero en estas zonas más secas los productores han retrasado un poco. Tienen la tierra preparada, todo está listo para siembra, esperando meses con mayores precipitaciones. Es lo que está sucediendo. ¿Y la ganadería, la lechería, cómo la ves? Bueno, yo veo la lechería complicada de la misma forma. El impacto es mucho más duro para la parte ganadera y lechera, porque tú tienes el animal en la finca y los ríos se están secando, no hay suficientes abrevaderos. Si no llueve, el pasto no se recupera y la crisis sí es un poco más complicada. En el arroz tú puedes tomar la decisión de no sembrar o de aplazar la siembra. Ya cuando el campo está sembrado, pues toca hacer las adecuaciones para mantenerlo en su etapa pequeña. El arroz soporta mucha condición climática, o sea que es la etapa en la que está el cultivo en Panamá. La afectación no debe ser mayor, pero en la parte de ganadera sí es un poco más complicado, y creo que se le debe dar un apoyo a los productores lecheros y ganaderos. Ya anunciaron importación de arroz para cumplir con la demanda que existe en el país este año. Bueno, el anuncio de una importación de arroz se da porque, lo que te menciono, se aplazan las producciones, la siembra se aplaza y se crea un pequeño hueco para empalme. Y eso, el volumen se va a decidir ahora bajo cifras oficiales. O sea, no pensemos que se van a traer grandes volúmenes, no pensemos que la producción se va a ir al suelo. Los productores, como dije, hemos hecho las adecuaciones para enfrentar el año del Niño y tenemos la información. Es probable que se traiga un volumen por seguridad nacional,
para mantener tranquila a la población y en caso de alguna emergencia tener el producto dentro del país, pero no significa de que la producción va a desaparecer o que hay que traer grandes volúmenes inundando el mercado nacional. ¿Y qué pasa si la producción no se ve afectada por el clima y tú tienes un mercado saturado? El que sale reventado es el productor con un precio deprimido. Entonces hay que ser muy técnico e hilar bien delgado en esta toma de decisiones, traer lo que Panamá requiere en base a lo que dicen las cifras oficiales, seguir monitoreando los campos y seguir tomando decisiones a medida que va pasando las etapas de cultivo y viendo cómo se va desarrollando la producción. Bien, la ciudadanía en términos generales creo que debe entender un poco este fenómeno y el hecho de que se esté repitiendo más rápido que épocas anteriores. Aquí en el 23-24 ya tuvimos un fuerte fenómeno de El Niño que nos afectó a todos y que se sintió más que nada en el canal de Panamá, que tuvo que reducir el paso de las embarcaciones. Omar. Es parte del cambio climático y calentamiento global, la contaminación que está, o la presión que le está haciendo a la población mundial, al mundo, es fuerte y es algo que tenemos que entender todos los que vivimos en el planeta, que tenemos que ir reduciendo las emisiones de carbono, ir utilizando menos plástico, ir contaminando cada vez menos y tratar de ir reciclando la mayor cantidad posible, tratando de en los cultivos aplicar lo que el cultivo requiere y no tirar excesos de agroquímicos. Son decisiones que como humanos tenemos que hacer y proteger la casa de todos, que es el planeta. El calentamiento global ha ido en aumento año tras año, década tras década, y cada vez que esté más caliente el planeta, los ciclos, no solo de fenómenos de niños, de tormentas y de huracanes y de tornados, cada vez van a ser más poderosos con daños más catastróficos. Es un tema de educación, es un tema de conciencia ciudadana que todos los panameños tenemos que entender, si no vamos a tener grandes crisis en un futuro próximo. Nosotros los productores nos hemos estado adecuando, capacitando y entendiendo cuál es el principio para contaminar cada vez menos y así lo estamos haciendo. La ciudadanía completa debe educarse porque tenemos que proteger la casa de todos, que es el planeta. Sí. Señor Spiegel, buenos días. A mí me gustaría conocer cómo reaccionan los seguros en torno a esto, por ejemplo, los que otorga el ISA. O sea, ante un fenómeno como este, ante una situación como esta, ¿cómo reaccionan ante una pérdida de una producción o en cuanto a los animales? ¿Cómo manejan eso? Bueno, la recomendación de nosotros como presidente de la federación es que todos los productores aseguren sus campos, no solo en años como esto, en todos los años, pero para accesar al seguro, tú tienes que cumplir con ciertos requisitos. No todo se puede asegurar, primero porque el 100% de la producción no se siembra con semillas certificadas porque no hay disponibilidad de semillas certificadas, y para eso la federación va a implementar un plan de reproducción de semillas certificadas para que todos los productores tengan acceso a semillas certificadas. El seguro agropecuario acaba de mandar su nuevo calendario que arranca a partir del 1 de mayo la aseguranza hasta agosto. Entonces, en este periodo, todos los productores pueden llegar, acercarse y asegurar no solo su arroz, su ganado, su caballo, lo que tengan en producción, porque es un año complicado y el ISA está dispuesto a asegurar los campos, pero hay que cumplir con procedimientos. Yo, como le mencioné al ministro, es una gran oportunidad de que usted solicite los presupuestos que no solo que no solo el MIDA necesita, sino que necesita el ISA y necesita el Banco Nacional y el BDA para fortalecer la producción nacional. Y no esperar a que haya un problema o un siniestro para ver de dónde vamos a sacar recursos para hacerle frente a las grandes crisis que a veces nacen. Las crisis cada vez nacen más por no estar preparado que por las condiciones normales que se dan en el planeta. Aquí hay comentarios, aquí me dice alguien, el MIDA
está invisible. Siempre hemos visto que hay gente capacitada dentro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Sin embargo, no cuentan con los recursos ni siquiera de transporte para moverse hacia donde están los productores y hacer los acompañamientos necesarios a los productores agropecuarios. ¿Cómo está el MIDA hoy día? ¿Se le está dotando de más recursos o todavía tiene esas debilidades? Bueno, el MIDA arranca este año presupuestario con, creo que son 150 millones menos que el año pasado, cuando debe ser uno de los ministerios con mayor capacidad de presupuesto. Es un tema de seguridad alimentaria, y nosotros lo venimos diciendo. Esta es una gran oportunidad. La pandemia nos mandó un gran mensaje, creo que no lo han entendido, de la importancia que juega el sector agropecuario y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. O sea, ¿por qué tenemos que esperar crisis para que le presten atención a la cenicienta del gobierno, que es el Ministerio de Desarrollo Agropecuario? Señores, es el momento de que se trabaje en función de que nuestros panameños primero tengan acceso a un producto de calidad, que es el producto que sale del campo, que es de mejor calidad porque es un producto fresco, mucho menos contaminado que los productos que vienen importados. Y no solo eso, genera empleo en una crisis laboral gigantesca que tiene el país. Es de gran importancia de que se invierta. Cada dólar que se invierta en el campo le pega a miles de familias. Estamos hablando de más de 150.000 familias que rondan alrededor del sector agropecuario y del sector arrocero, y es de gran importancia de que pasemos esa página de que porque aportamos el 2.5 del Producto Interno Bruto, no tenemos gran relevancia en el aporte nacional. El sector agropecuario sustenta el 40% de la empleomanía en el país, y así tenemos que verlo con esas cifras. Y la importancia de la seguridad alimentaria en temas de cadenas de suministro a nivel internacional, que se han bloqueado en épocas pasadas, ya sea por guerras, por pandemia. Tenemos que entender de que nosotros como Panamá ya no podemos seguir dependiendo de importaciones. Tenemos que producir lo que Panamá consume, no solo porque es de mayor calidad, porque genera empleo y porque es un tema de seguridad nacional. Cada vez hay menos acceso a alimentos a nivel mundial y Panamá tiene que apostar a su autosuficiencia. Por acá me dice alguien, es función del IDIAP hacer a bajo costo las semillas certificadas. No lo hace para que las empresas que venden semillas tengan el monopolio de venta en menoscabo del productor. Bueno, son cosas que pasan. Cada vez el IDIAP ha estado con menos presupuesto. Incluso nuestras asociaciones hemos estado apoyando no solo a los técnicos del MIDA con baterías, carros, llantas para que vayan a las fincas. También apoyamos a los técnicos del IDIAP para que generen nuevos materiales, pero no tienen ni siquiera presupuesto para hacer las cosechas de los materiales que están saliendo. Y bueno, estos son los escenarios que nos mandan un mensaje o le mandan un mensaje a los gobernantes. Señores, tenemos que apostar a la seguridad nacional, y la seguridad nacional no es nada más la lucha contra pandillas, lucha contra la droga, es tener acceso al alimento producido dentro del país. Y para eso hay que invertir en sistemas de riego, en investigación, que ese es el IDIAP, que hay que meter muchos millones de dólares en el IDIAP. Hay que invertir en tecnología, en ciencia, en capacitación de todos nuestros productores, y sobre todo en un mercado seguro y estable para estos productores que se van a empeñar y que tienen que hacer grandes inversiones para que tengan un seguro de que esas inversiones van a tener un retorno para poder pagar los préstamos. Para cerrar, vamos a tener un incremento en la comida ante la situación que se está viviendo y que se va a vivir. Mira, el incremento de la comida se habló y ha pasado. Todos nos hemos dado cuenta que la comida está más cara. Yo cada vez que voy al súper siento que el súper está más caro, pero eso no es producto del fenómeno del Niño, es producto del impacto de la guerra de Irán por el estrecho de Hormuz. Todos, yo he dado varias entrevistas, todos hemos manejado el tema de que aquí se está encarecido, el combustible está por las nubes, el fertilizante está por las nubes, y producir alimentos cada día es más caro bajo las condiciones y temas geopolíticos que se están dando, y eso definitivamente va a encarecer
la canasta básica. Ahora, el fenómeno del Niño lo que puede traer es temas de complicaciones de suministro, baja producción, bajo rendimiento, en el caso de que golpee de manera fuerte, y eso pues definitivamente va a afectar también o va a aportar a ese precio de la canasta básica. Nosotros apostamos a que se invierta y se prepare, el país se prepare a largo y mediano plazo a enfrentar estas situaciones que van a ser concurrentes. Nosotros no podemos estar cada 2 años hablando de este tema, de que necesitamos riego, de que necesitamos investigación, de que necesitamos financiamiento, tecnología, que ya los productores hemos invertido mucho, y viendo nuevamente de dónde vamos a traer el arroz que Panamá necesita o cuánto vamos a importar. Esa puerta ya hay que cerrarla y Panamá tiene que apostar a la autosuficiencia, no solo en arroz, en cada uno de sus rubros por seguridad nacional. Bien. Gracias, Omar Spiegel, por estar con nosotros esta mañana aquí en Noticias 180 Minutos. Es un tema que vamos